Bueno, y las noticias en el plano económico se están tomando la tarde de este miércoles porque luego de conocer que se aprobó la pensión garantizada universal, acabamos de conocer que el Banco Central subió la tasa en 150 puntos base y es de todo esto que queremos conversar con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Subsecretario, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en CNN Chile. ¿Cómo está? Hola Matilde, muy bien, gracias y muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, partamos por lo que acaba de ocurrir hace unos instantes. Conocimos a través de un comunicado del Banco Central en esta primera reunión sin Mario Marcel esta decisión de subir en 150 puntos base la tasa de interés, siendo una alza que iba más allá de las expectativas que tenía el mercado, que hablaba de 125 puntos, no de 150. Sí, bueno Matilde, lo primero es que el Banco Central es una institución autónoma y precisamente su rol, uno de sus principales roles es controlar la inflación, ¿no? Hemos conocido una inflación de 7,2% para el año recién pasado, que por cierto ha sido significativa y que tiene antecedentes que son múltiples, ¿no? Algunas variables exógenas importantes, como por ejemplo el alza en el precio de commodity, el corte en la cadena de suministro fruto de la pandemia, los problemas que hemos tenido en los puertos, en fin. Pero también hay variables locales, ¿no? Y eso el mismo Central lo ha señalado. ¿Y cuáles han sido esas variables locales? Fundamentalmente el exceso de liquidez, que viene de la mano con los retiros de los fondos de pensiones y, por cierto, la expansión fiscal que fue necesaria para llegar con ayuda a las familias. Esto efectivamente está por sobre las expectativas del mercado, pero este tipo de medidas típicamente son necesarias, Matilde, para en el corto y mediano plazo poder controlar esta inflación y al final del día generar mayor bienestar para las personas. Por cierto que son noticias difíciles, pero que son necesarias en la situación que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, subsecretario, ¿hay espacio para que el Central pueda seguir subiendo esta tasa de política monetaria? Bueno, eso es algo que tiene que determinar el Banco Central, no nos corresponde a nosotros poder comentar esas definiciones y ellos sin duda van a tomar la mejor decisión pensando en el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de las personas con una inflación que definitivamente debiera irse controlando en el corto y mediano plazo. Bueno, se aprobó la pensión garantizada universal, lo que era la condición para que se hiciera finalmente el anuncio del próximo presidente del Banco Central. ¿Para cuándo podemos esperar novedades, subsecretario? Respecto del presidente del Banco Central, Matilde. Así es. Bueno, eso es una facultad del presidente de la República, pues de público conocimiento que ha habido conversaciones, eso típicamente ocurre entre los gobiernos que vamos de salida y los gobiernos electos. Lo importante es que yo tengo la total convicción de que esta va a ser la mejor determinación para una institución tan importante como el Central. Pero nuevamente, Matilde, eso es facultad del presidente de la República y por cierto que el presidente lo anunciará oportunamente. Sin duda, claro, pero se planteaba que luego de que se aprobara la pensión garantizada universal era que se iba a conocer el nombre, así que por eso le estaba preguntando si había alguna señal por ahí. Ahora, respecto al trabajo, usted ya ha tenido también en este tren de traspaso reunión con quien lo pudiera suceder. Bueno, la verdad es que hemos conocido el nombre del nuevo ministro de Hacienda, a quien por cierto le deseamos el mayor de los éxitos, no solamente por su propio bien, sino por el bien de los chilenos, porque a los gobiernos que les va bien significa que a las personas, sobre todo a los sectores más vulnerables y de clase media, les va bien. Yo al menos todavía no conozco el nombre de quien sucederá mi función, pero por cierto, apenas lo conozcamos, vamos a tener la mejor disposición para poder entregar toda la información que corresponde a un traspaso republicano. Fíjese, Matilde, que a veces se discute mucho entre los gobiernos, entre la política, pero lo que nosotros hacemos acá, el servicio público, tiene que ver con políticas de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? Pensar en el bien común, en el bienestar de la clase media, en los sectores más vulnerables. Así que no me cabe duda que con quien corresponda vamos a tener el mejor traspaso posible. Bueno, me reía yo y también se reía usted, subsecretario, porque no cayó como el subsecretario Gali, que finalmente dio el nombre de su sucesor en la reunión que mantuvieron. Yo esperaba que a lo mejor pudiera pasar algo así, pero veo que no. Sigamos. Es que me sopló Gali antes de Matilde, por eso. Claro. Bueno, sigamos conversando de lo que ocurrió, porque una de las noticias muy importantes, sin duda, fue esta aprobación de la pensión garantizada universal, que va a ser una buena noticia para los pensionados que reciben la pensión más baja a partir ya de la tercera semana de febrero.
¿cómo ve el gobierno esta aprobación en la que también tuvieron que negociar bastante por las condiciones de financiamiento? Finalmente fue una buena negociación con la que se llega a este proyecto de ley, a esta ley ya. Sí, Matilde, la verdad, y siendo muy sincero, como ha sido en esta conversación, nosotros estamos bien emocionados por este proceso. La verdad es que la pensión garantizada universal es una de las mayores reformas en las últimas décadas en nuestro país del sistema previsional. Nosotros hicimos un intento con la ley larga hace 3 años atrás y pudimos aumentar en un 50% el pilar solidario, la pensión básica solidaria, pero no pudimos avanzar con el pilar contributivo. Luego la ley corta se nos trancó la pelota allí, pero hoy día estamos llegando con un apoyo transversal, unánime. Es muy difícil encontrar esos apoyos para una reforma, Matilde, así que estamos contentos porque esto beneficia a 2,4 millones de compatriotas sobre 65 años, el 90% de las personas adultos mayores, generando un piso de dignidad de 185.000 pesos para quienes están en el 80% de vulnerabilidad. Así que es una muy buena noticia y que significa un esfuerzo fiscal también importante, Matilde. Fíjese que hoy día como Estado, es decir, todos los chilenos, con el IVA que pagan, las empresas con el impuesto de primera categoría, los trabajadores con segunda categoría, con los ingresos del cobre, en fin, financiamos un punto del PIB que va al pilar solidario, que beneficia a cerca de 1,5 millones de personas. Con esto, Matilde, estamos duplicando ese esfuerzo. Es decir, pasamos de cerca de 3.000 millones de dólares al año en el pilar solidario a cerca de 6.000 millones de dólares al año en esta pensión garantizada universal. Y finalmente, ¿cómo quedó la composición de ese financiamiento? ¿De dónde se van a obtener los recursos que faltaban? Porque se habló del impuesto a los superricos, pero eso fue desechado. Sin embargo, claro, no se hizo el impuesto a los superricos, pero los superricos pueden tener las cosas sobre las que se aplicaron impuestos. ¿Cómo queda? Sí, Matilde, lo primero que quiero señalar es que quiero enfatizar y ratificar, como lo hemos hecho en su canal y en todos los otros medios, es que el financiamiento original de la PGU era el correcto, era responsable y estaba completamente financiado. Pero en política no solamente basta tener la razón, también hay que tener los votos. Y nosotros, como se sabe, el gobierno no tiene la mayoría del Congreso y por lo tanto necesitamos llegar a acuerdos y alcanzar esos acuerdos. ¿Y qué es lo que hicimos? Es que avanzamos de nuevos ingresos de cerca de 1/3 del financiamiento total de la PGU a 2/3, es decir, 0,67 puntos del PIB, que son a partir de exenciones y algunos tributos. Y dentro de estos tributos incorporamos, por ejemplo, unos impuestos a los bienes de lujo, por ejemplo, helicópteros, aviones, yates y autos sobre 40 millones de pesos. Esta era un avance que era necesario para tener los acuerdos que nos permitieran financiar esto y sacar la PGU en enero. Fíjese, Matilde, nosotros fuimos muy enfáticos en decir que teníamos que aprobarla en enero para poder pagar en febrero, y así va a ser. La buena noticia a todos quienes nos están viendo es que todas aquellas personas que hoy día están en el pilar solidario, 1,5 millones de personas que reciben algún aporte del Estado, en forma automática van a recibir la PGU la 3ª semana de febrero de este año. Que eso es bien importante. Pasemos a revisar ahora esos montos y cómo se van a calcular los montos, porque, bueno, lo primero usted dice, subsecretario, que ese 1,5 millones de personas va a ser inmediato, lo que también es una gran noticia, y luego entiendo que en el plazo de 6 meses se va a dar a conocer en ese plazo el mecanismo por el que se debe postular a las mayores de 65 años que no están en ese tramo, ¿no? Así es. Entonces vamos a tener un pago que va a ser en 2 tramos. El primer tramo, señora, señor, si usted que nos está viendo, tiene un aporte del pilar solidario, sea la pensión básica solidaria o algún aporte previsional solidario, va a recibir la PGU durante la 3ª semana del mes de febrero. Es 1,5 millones de personas, 500.000 que reciben la pensión básica solidaria, que hoy día está en 176.000 pesos y se va a complementar para llegar a los 185.000, y cerca de 1 millón de personas que en promedio reciben un aporte previsional solidario de 120.000 pesos. Algunos reciben 10.000 pesos, otros 50.000, otros 120.000 pesos. No importa cuál sea el monto, van a recibir el complemento necesario para alcanzar los 185.000 pesos. Y así va a quedar refrendado en la cartola que van a recibir durante el mes de febrero. Pero hay una segunda etapa, Matilde, usted lo señalaba muy bien, que son todas aquellas personas de las cuales no tenemos la información.
porque al día de hoy el Estado no le entrega beneficios. ¿Quiénes son ellos? Son fundamentalmente mujeres y adultos mayores de clase media, que están entre el 60% y el 90% de vulnerabilidad y que hoy día no reciben aporte del Estado. Bueno, si usted tiene una pensión autofinanciada que va entre los 520.000 pesos y los 630.000 pesos y hoy día recibe 0 aporte del Estado, durante el mes de agosto, Matilde va a recibir los 185.000 pesos en forma íntegra, complementario a su pensión autofinanciada. Y si está entre el 90% y el 80%, es decir, entre 1 millón de pesos y 630.000 pesos, va a recibir un complemento. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted tiene una pensión autofinanciada de 700.000 pesos, va a recibir 150.000 pesos. Si tiene una pensión autofinanciada de 800.000 pesos, 100.000, y de 900.000 pesos, 50. Ya, aquí yo tengo una duda, subsecretario, y más bien no es una duda de números, sino que es una duda de lógica, de cuál fue la lógica que se aplicó. Porque aquí tengo la tabla. Una persona que hoy día no tiene pensión base y que tiene este beneficio por parte del Estado de 176.000 pesos, solamente se le va a aumentar 8.904 pesos para llegar a los 185.000 pesos. Sin embargo, una persona que tiene 350.000 pesos puede que tiene su pensión base, va a tener una pensión de 535. ¿Cuál fue la lógica? Porque la persona que menos tiene finalmente queda con la que menos va a ser la que menos recibe. Eso es, Matilde, porque el pilar solidario se basa en una lógica de focalización. ¿Qué significa eso? Que quienes menos tienen como pensión autofinanciada reciben más y luego el monto va decreciendo en la medida que aumenta la pensión autofinanciada. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la pensión garantizada universal? Estamos cambiando la lógica. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Mire, no importa cuánto sea el monto que haya logrado ahorrar, como pensión autofinanciada, con un techo de 630.000 pesos, por cierto, a todos les los vamos a tratar por igual. A todos les vamos a entregar estos 185.000 pesos. Y por cierto, que nosotros no estamos inventando la rueda hoy día, no estamos partiendo de cero. Ha sido un esfuerzo de muchos años y significa que el Estado ha ido aportando a aquellas personas que tienen menos. Por lo tanto, a aquellas personas que ya les ha aportado, vamos a entregarles el complemento, y a aquellas personas que no han recibido ningún aporte del Estado, como por ejemplo las mujeres de clase media que reciben una pensión hoy día, por ejemplo, de 550.000 pesos o de 600.000 pesos, van a recibir también estos 185.000 pesos. Y además, Matilde, para complementar su pregunta, hay un elemento que es bien central de esta reforma, que es que el pilar solidario lo que dice es, mire, el Estado le va a aportar si usted está pensionado, es decir, si está jubilado. Lo que estamos haciendo ahora es cambiando el criterio. Ya no importa si usted está jubilado o no, lo importante es la edad. Por lo tanto, si usted tiene 65 años, 70 u 80 y está jubilado o decidió seguir trabajando para seguir engordando el chanchito de su pensión autofinanciada, el Estado también le va a entregar la PGU. Por lo tanto, es un incentivo a la formalización, genera una externalidad positiva para nuestro mercado laboral y fomenta que realicemos las cotizaciones para tener cada vez mejores pensiones. ¿Por qué? Porque el Estado siempre se va a poner con estas 185.000 pesos. Actúa como un estímulo. Entonces, en ese caso, de las personas que tienen más de 65 años, que siguen trabajando, el Estado va a llegar a aportarles el total de los 185.000 pesos. Sí, Matilde, en la medida que su pensión autofinanciada o el equivalente al cálculo de esa pensión que corresponde a la edad de jubilación sea bajo los 630.000 pesos. Ah, perfecto, tanto, ya. Se hace el cálculo igual, aunque no la esté recibiendo, pero haciendo digamos, la proyección de lo que sería. Exactamente. Entonces se va a calcular cuál sería la pensión que corresponde a esa persona al cumplir los 65 años y si ese cálculo da como resultado un monto menor a los 630.000 pesos, por cierto que ese monto se va a ir ajustando todos los años, entonces va a recibir los 185.000 pesos, que es la línea de la pobreza, no es un número antojadizo, es la línea de la pobreza y que también se reajusta todos los años en base a los criterios del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y esto incluye a personas pensionadas o por el sistema de fondos que se traspasan y también a las rentas vitalicias? Así es, Matilde. Aquí no importa cuál sea el sistema de pensión.
Los únicos que quedan excluidos son aquellas personas que están dentro del 10% de mayores ingresos. Por lo tanto, si es renta vitalicia, si es retiro programado, si es el sistema de AFP, si es el sistema antiguo, da exactamente lo mismo. Lo que queremos hacer es tratarlos a todos por igual, entregarles la misma dignidad. Por eso es que estamos llegando a 2,4 millones de adultos mayores, Matilde. Esa es la gran noticia. Esta es una pensión garantizada universal. Fíjese que incluso podemos pensarlo de otra manera. La pensión garantizada universal es como el IFE universal para adultos mayores, pero ya no transitorio, es decir, no por la emergencia de la pandemia, sino que en forma permanente. Estamos entregando la línea de la pobreza a todos los adultos mayores que estén dentro del 80% de vulnerabilidad en nuestro país. Muy bien, bueno, subsecretario Weber, con esta noticia positiva, por cierto, no siempre nos toca dar noticias positivas, llegamos al final de este contacto. Le queremos agradecer esta explicación, que ya lo tenemos muy detallado, y ojalá que la gente, claro, pueda entender todas las lógicas cuando tenga que postular, y los que no tienen que postular lo van a recibir en la tercera semana. Así que muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, Matilde, y solo señalar que de verdad esta es una política de Estado que ha significado el acuerdo unánime de todas las bancadas, de todos los sectores políticos, del gobierno del presidente Piñera y también del gobierno eléctrico. Y esa es la política que la gente quiere. Así que este es un beneficio que llega a 2,4 millones de personas y sin necesidad de postular, Matilde, va a ser en forma automática. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, subsecretario. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego, Matilde. Muchas gracias.